El sol ardía con fuerza sobre la piel de miles de personas. A un lado, el desierto. Al frente, el inmenso mar rojo. Y detrás, el estruendo de caballos, gritos de soldados, lanzas que brillaban con el sol. ¿Cómo escapas cuando no hay salida? Esta es la historia de uno de los milagros más grandes jamás contados. Una historia de fe, miedo y esperanza. Esta es la historia de Moisés y el Mar Rojo. Hace miles de años, el pueblo hebreo vivía en Egipto, pero no como ciudadanos, sino como esclavos. Durante generaciones fueron oprimidos, obligados a construir ciudades, templos, a trabajar bajo el látigo. Hombres, mujeres, ancianos, incluso niños, cargaban piedras, mezclaban barro y soportaban castigos sin razón. En medio de ese sufrimiento nació un niño, Moisés. Su historia ya era especial desde el inicio. Para protegerlo de la orden del faraón, que mandó matar a todos los bebés varones hebreos, su madre lo colocó en una canasta y lo dejó flotar por el río Nilo. La corriente lo llevó justo al lugar donde la hija del faraón se bañaba. Al verlo, sintió compasión y lo adoptó como suyo. Así, Moisés creció en el palacio, rodeado de lujos y conocimientos egipcios, pero su corazón jamás olvidó quién era. Un día, al ver cómo un egipcio golpeaba brutalmente a un esclavo hebreo, Moisés se enfureció y mató al egipcio. Tuvo que huir al desierto, donde vivió como pastor por muchos años. Y entonces ocurrió lo inesperado. Un día, mientras cuidaba su rebaño, vio algo extraño. Una zarza ardía en fuego, pero no se consumía. Se acercó y una voz le habló desde las llamas. Era Dios. Le dijo que volviera a Egipto, que liberara a su pueblo. Moisés dudó, temió, pero finalmente aceptó. Volvió a Egipto acompañado de su hermano Aarón. Fue directo ante el faraón y le dijo con firmeza: «Deja ir a mi pueblo». Pero el faraón se rió. ¿Liberar a miles de esclavos? ¡Jamás! Entonces Dios intervino, y vinieron las plagas. Primero, las aguas del Nilo se convirtieron en sangre. Luego, miles de ranas cubrieron la ciudad. Mosquitos, moscas, enfermedades, granizo, oscuridad total. Cada plaga más intensa que la anterior, hasta que llegó la última, la muerte de los primogénitos. Esa noche, un ángel pasó por Egipto, y cada casa que no tenía la señal de Dios en su puerta, perdió a su hijo mayor. Fue un grito colectivo de dolor. Incluso el hijo del faraón murió. Fue demasiado. Roto por el dolor, el faraón permitió finalmente que los hebreos se marcharan. Y así lo hicieron. Miles y miles de personas dejaron Egipto en medio de la noche, con lo que podían cargar, mujeres, niños, ancianos, guiados por Moisés y acompañados por una presencia divina. Durante el día, una columna de nube, en la noche, una columna de fuego. El viaje por el desierto fue duro, pero había esperanza. Eran libres. Sin embargo, el faraón volvió a cambiar de opinión. Lleno de furia, reunió su ejército, carros, caballos, soldados armados. Iban a perseguirlos, a traerlos de vuelta o matarlos a todos. Los hebreos llegaron a un punto crítico. Frente a ellos, el Mar Rojo. Detrás, el ejército egipcio avanzando rápido. Era una trampa mortal. No había salida. La gente entró en pánico. Algunos lloraban, otros gritaban a Moisés: «¿Nos sacaste de Egipto para morir aquí? Al menos allá teníamos comida». Pero Moisés, firme, alzó la voz: «No tengan miedo, quédense quietos. Hoy verán cómo Dios los salva». Y entonces Dios habló con Moisés. Le dijo que levantara su bastón, que caminara hacia el mar y que confiaran. Moisés, obediente, se acercó al agua, levantó su brazo. El viento comenzó a soplar, fuerte, más fuerte.
tan fuerte que el agua del mar comenzó a moverse, a levantarse, a separarse. El mar se abrió. Dos paredes de agua se formaron a ambos lados, dejando un camino seco por el centro. La gente no lo podía creer, era un milagro. El fondo del mar estaba seco, un camino había surgido donde antes no lo había. Moisés guió al pueblo por ese camino. Miles cruzaban mientras las paredes de agua se mantenían firmes a los lados. Los niños corrían, los ancianos eran ayudados, todos con rostros de asombro, temor y esperanza. El ejército egipcio llegó justo cuando el último hebreo pisaba el otro lado, y, sin pensarlo, se metieron al mar. Pero entonces Moisés volvió a levantar su brazo, y el mar se cerró. Las paredes de agua colapsaron con fuerza, las olas arrastraron a los soldados, a los caballos, a los carros, todo quedó cubierto por el mar. El pueblo hebreo estaba a salvo. Hubo un momento de silencio y luego gritos de alegría, llantos de emoción. Saltaban, cantaban, agradecían. Habían sido testigos de un milagro sin igual. Dios no solo los había liberado de Egipto, sino que los había protegido del ejército más poderoso del mundo. Moisés se convirtió en un verdadero líder, no por su fuerza ni por su sabiduría, sino por su fe. Él creyó cuando otros dudaban, caminó cuando todos querían retroceder, y gracias a eso, una nación entera fue salvada. Desde ese día, el cruce del Mar Rojo quedó grabado como un símbolo eterno de lo que significa confiar en Dios, de lo que significa creer cuando no hay salida, caminar cuando el camino no existe, y esperar cuando todo parece perdido. Quizás hoy no estás frente a un mar real, pero tal vez sí frente a un problema enorme, algo que te impide avanzar, mientras sientes que todo se viene abajo. Tal vez sientes miedo, soledad, desesperanza, pero recuerda esta historia. Cuando Moisés alzó su bastón, no había camino. El mar seguía allí, el ejército venía detrás, pero él caminó, creyendo, y el mar se abrió. Dios no siempre quita los problemas de inmediato. A veces te pide que confíes primero, y cuando lo haces, el mar se abre. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete a este canal. Cada semana te contaré una nueva historia de la Biblia como nunca antes la escuchaste, con fe, con emoción y con el poder de la imagen. Dale like, comenta "Yo confiaré" y comparte este mensaje. Nos vemos en el próximo milagro.